¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y hoy prepárese porque tenemos un programón. 4 invitados esperando para entrar a charlar con... No sé cómo vamos a hacer, Darío, para que entre todo, ¿eh? De alguna forma nos vamos a tener que arreglar. Porque la verdad que hay temas de actualidad, que vamos a charlar en instantes, lo que pasó hoy en la legislatura provincial, en el tema del Senado, endeudamiento, que es el gran tema, pero también se discutió mucho en los pasillos. Se viene el tema de la ley de adhesión de la RT nacional, que tanto el presidente cada vez que viene y pide acá. Sí, bueno, este es un tema clave, porque es cierto que hace bastante tiempo en muchas provincias argentinas ya se aprobó. Ya se adhirieron a la ley aparte, nacional. Lo que dicen, y con fundamento, el costo laboral en Santa Fe cuesta 2 puntos más que en la provincia de Córdoba. Producto porque no estamos adheridos a la RT y el costo para un empleado que por ahí en otras provincias sale más barato, acá sale 400, 500 pesos más. Sí, es un tema clave. De hecho, no se sabe bien por qué motivo, porque esto beneficia. De hecho, en las últimas horas hasta la ministra de Producción de la provincia, Alicia Siciliani, habló a favor de este proyecto. No, pero aparte, a ver, hay que entender que hay organismos que no tienen ni cobertura de RT. Sí. Aparte de los juicios laborales, lo que tarda, lo que significa el costo laboral, producto que no está implementada esta ley, y que hay una presión nacional y que Santa Fe como que no le da mucha importancia. También tiene mucho que ver esto con el tema de los seguros en la provincia de Santa Fe. Otras provincias tienen una empresa del Estado que se dedica a asegurar los entes y también el mercado local, ¿no? Bueno, la mejor imagen es Entre Ríos, que sí, tiene su propio instituto del seguro. Sí, en el caso de Santa Fe no, siempre el viejo tema de que Santa Fe por la cápita que tiene se asegura a sí mismo. Pero es un gran problema, te doy un ejemplo con el tema de los móviles policiales. Cada vez que alguien choca con un móvil policial, la verdad es que no sabe cuándo va a terminar de cobrar, porque normalmente esto termina en un litigio, en la justicia. No, y aparte, bueno, Santa Fe es grande, el tema de la RT, también los centros de atención médica para poder diagnosticar son limitados, generan un costo adicional, los plazos judiciales son también muy largos, todo entorpece porque si algún día, como decían algunos, si llega a querer venir inversión extranjera, Santa Fe queda descolocado por ese costo. Sí, porque es más barato ir a otra provincia. Sí. Pero bueno, vamos a hablar con Galdiano, que anda con el proyecto ese en la mano, y aparte tuvo algunas charlas con Buenos Aires. También está la presentación de un libro que va a ser en las próximas horas sobre el brigadier. Yo quiero que te presten atención, porque se habla muy poco del brigadier y conocemos muy poco de su historia y la importancia que tuvo en toda la provincia. También otro invitado de lujo, Carlito del Frade, ¿no? Sí, para hablar de varios temas. Uno es una propuesta que tienen él y otros legisladores para que en Santa Fe le pague a Camesa, la distribuidora de luz, con bonos, que tengan como garantía el bono que le va a dar la nación a la provincia para pagarle la deuda. Y otro que tiene que ver con la transparencia, porque ya lo estoy viendo al Palo de Olivier, que tiene presentado un proyecto que todavía no lo logra, imponer, pero en estas últimas horas, a raíz de algunas operetas periodísticas, se habló mucho si hubo o no aportantes truchos también en Santa Fe, a raíz de este claro hecho que se está investigando en Buenos Aires, donde había aportantes que dijeron, yo nunca aporté, nunca firmé, y aparezco en la nómina de aportante de Cambiemos. En Santa Fe, increíblemente, la Fundación Alameda, que es una institución rescatada a nivel internacional, a nivel nacional también, fue uno de los que hizo la denuncia en Buenos Aires, se ve envuelta en una acusación a Cambiemos en Santa Fe, y la verdad cuando uno empieza a investigar lo que están denunciando, no hay delito, no tiene nada de malo. Están diciendo que hay funcionarios políticos y de gabinete de la Municipalidad de Santa Fe que han hecho aporte a la campaña. Uno pregunta, ¿y si no lo hacen ellos, quién lo va a hacer? No, además, no hay que olvidarse que en el caso, por ejemplo, el oficialismo en la provincia de Santa Fe, todos los meses le descuentan el aporte para los partidos políticos. El socialismo en eso te lo hace por y cuando viene la campaña le pide un aporte extra. Y nadie chista, ahí no importa si son afiliados o no son afiliados. ¿Me dejás decir algo? Sí. ¿Sabés quiénes son los que más le cuesta aportar al partido político? Se van a enojar algunos amigos, pero eso a los peronistas. Ahí son algunos más reticentes. Y antes aportaban el 8, ahora llega a aportar el 5 y con dureza de le cuesta. En ese caso, pero bueno, históricamente también hay que entender que los partidos políticos se sostienen a partir de los militantes. Esto siempre fue así y bueno, habrá que ver... Pero, a ver, lo que no entendí la denuncia de Nico del Mastro, que es de Rosario, es por qué hace hincapié de que sean funcionarios. ¿Quién quiere que sea? Agente común, que vos o yo le estemos pagando la campaña. Me imagino que los primeros aportantes tienen que ser los que están los que viven de la política, los que están en la política. Ahora,
que lo hagan con dineros propios, de su bolsillo, de su sueldo. ¿Cuál es el problema? Me parece que haber hecho todo un análisis diciendo que los impuestos de los santafesinos van a la campaña política porque le pagan el sueldo, me parece muy traído los pelos, muy montado una opereta periodística para ganar algún tipo de prestigio que creo que escupió por arriba, porque él es político, participó de varias elecciones, sabe que las rendiciones que se hacen en campaña son toda una falacia, una mentira, Darío. Es decir, uno ve, estuvimos viendo con vos en los portales oficiales, la campaña del 16, del 15 y del 17, cuando vos ves los montos para las primarias y las generales, no llega a lo que uno sabe que gastó para una candidatura a concejal. Es decir, todo una mentira, todo es dinero negro, no se está transparentando. Yo creo que la discusión daría, si le queremos dar algún tipo de realidad a estos aportes, y que sea seria, y que sea realmente transparente como se hace en Estados Unidos, donde todo el mundo hace el aporte y te dan un recibo. Es decir, esto tendría que transparentarse y no usarlo como chicana únicamente para ver si puedo tener la posibilidad de estar en los medios de televisión para hablar de algo, apuntando a un solo partido, cuando están todos iguales, ¿no? Carlos, yo escucho muchos que hablan de la bancarización y demás, vamos a escucharlo después al Palo Oliver a ver qué dice, pero esta semana me llegó información de un aportante a un partido que murió y aún muerto hizo bancarizadamente apoyo a un partido. Bueno, ese dejó todo listo, capaz dejó. Y no es de cambiar. No, pero pará, ¿sabés qué pasa? Por ahí vos dejás programada tu computadora con los vencimientos y por ahí el aporte lo hizo antes de morirse, qué sé yo. Bueno, ya muerto aportó a la campaña de Unidad Ciudadana. No hay ese banca realmente la lupa en serio de lo que es el financiamiento político. Por eso montarse en opereta me parece poco serio, porque lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a que todo sea más transparente y más serio. Pero bueno, cambiamos de tema, endeudamiento. Bueno, el tema de endeudamiento es clave. El gobernador ya el año pasado pidió que lo autoricen a emitir bonos por $500 millones para hacer obras. Esta es una diferencia de Santa Fe. En el caso de Córdoba, en su momento, pidieron endeudamiento, pero utilizaron parte para equilibrar las cuentas y el resto para obras. En Santa Fe, en esto, hay que ser sinceros, ya los $500 millones que se pidieron con anterioridad, que hay un problema con ese tema, y ahora 500 más, pero siempre solamente para obras. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Esta semana salió un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Y entre otras cosas hace un análisis de cómo utilizó Santa Fe estos primeros $500 millones. ¿Qué dice el informe? Dice que en el 2016 se usaron de los 8.800 millones, en ese entonces con ese dólar, se usaron 164 millones, el 1.9. En el 16, en el 17, 3.100 millones de pesos, el 36%, y en lo que va del año, 1.100 millones de pesos. Es decir, en total no se alcanzaron a utilizar, estamos hablando del 52% de la plata. La pregunta es, falta 48%. ¿Dónde está? Son 4.000 y pico de millones de pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese es uno de los cuestionamientos que tenía este tema, ¿no? Pero bueno, en las últimas horas el gobierno que quiere que salga tuvo reuniones con los senadores, le plantearon que era necesario, los senadores quieren tener algún resguardo, han impuesto la realización de varias obras que va a estar en la ley, como para decir, bueno, está bien, te vamos a votar, pero queremos que también se cumpla con este cronograma, que no quede, digamos, todo lo que es el interior, porque sobre todo porque los cuestiones dicen que siempre es para Rosario y Santa Fe, entonces que también el interior tenga acceso a algunas obras que están pidiendo hace muchos años y va a estar planteado ahí. Pero yo le digo la pregunta, vamos a poner que después acá el Senado diputado lo apruebe. Y Buenos Aires va a decir que sí cuando tiene el Fondo Monetario Internacional, diciéndole que hay que reducir los gastos, que no hay que endeudarse más. ¿Cómo se va a manejar el tema en Buenos Aires? Bueno, hay algo a favor y en contra, y otra cosa en contra para la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que tiene a favor Santa Fe? Santa Fe no tiene mayores problemas con las cuentas o el déficit de la provincia. Primero, porque no tiene mayor endeudamiento. Segundo, el otro beneficio que tiene Santa Fe es que hasta ahora ha cumplido siempre los compromisos que tiene. Eso habla bien de la provincia. Está bien, pero hay un tema que Buenos Aires va a tener que seguir las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y no sé si le va a permitir que se endeuden con 500 millones más. Bueno, ahí viene el tema del acuerdo por del acuerdo fiscal que firmaron todas las provincias, incluido Santa Fe. Vamos a decir que van a decir que van a cambiar unas figuritas, te doy lo de la RT, vos aprobame el precio. Y bueno, la Nación tiene interés, por ejemplo, el tema de la RT, quiere que se apruebe, y hay otras cosas que también están pidiendo que Santa Fe se adhiera. Por ahí en el marco de una negociación puede entrar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a una pausa cortita, 30 segundos, y ya venimos.
mi corazón. Con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Julián Galdiano. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Un gusto. Bueno, un hombre que tiene varios lugares importantes. Primero, es el presidente del Comité Provincial del Radicalismo en Santa Fe. Pero además es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y un hombre importante, dirigente del MAR, de un espacio dentro de la Unión Cívica. O sea, tiene demasiados títulos. No sé si la tarjetita pone todo o no. Demasiado. Bueno, hay varios temas que quiero hablar con usted, diputado. Primero, ¿qué pasa con el tema de la adhesión a la Ley Nacional de ART? De hecho, el presidente de la Nación, cuando viene a Santa Fe, siempre habla del mismo, pide eso. ¿Qué pasa con Santa Fe? Porque usted presentó un proyecto de adhesión, ¿no? Sí, en realidad, para entender el sistema, cómo funciona, el sistema de riesgo de trabajo, la ley de fondo, que es la que regula la creación de las ART y el sistema de prevención y de riesgos en el trabajo, es una ley nacional, pero las leyes de procedimiento son facultades de las provincias. Entonces, en su momento, cuando se sanciona originariamente la ley de ART, fue cuestionada jurisprudencialmente con fallos de la Corte la constitucionalidad de que el procedimiento se regule por una ley nacional. Esto se subsana con la última ley de ART, pero para que se complete el círculo, las provincias deben adherir estableciendo un procedimiento común al de la ley nacional. Eso está pendiente en Santa Fe, nunca se ha abordado. Nosotros tenemos un nivel de litigiosidad en el fuero laboral altísimo, el más alto de la Argentina. ¿El más alto del país? El más alto de la Argentina. El costo laboral va creciendo a medida que se va implementando las adhesiones a la ley en otras provincias, porque establece un procedimiento mucho más simplificado, que da garantías a las empresas, eso achica el costo siniestral, ergo, las empresas no tienen que hacer una previsión presupuestaria tan importante, por ende la alícuota baja al bajar el riesgo y el costo laboral termina siendo menor. A ver si entiendo. Eso significa que hoy un empresario en Santa Fe tenga que poner más plata en ese ítem que el resto de las provincias. Muchísima más. Nosotros la alícuota nacional para todos los rubros promedio está en el 3,2%, sí, y en Santa Fe está en el 4,4%. O sea que nosotros estamos muy por encima, sí, del costo promedio país. Hay rubros donde esto impacta muchísimo más, como el caso de la construcción. Nosotros, un empresario santafesino que construye vivienda, que está vinculado a obras de infraestructura, de obra pública, paga arriba de 9%, 9,2%, 9,3% de alícuota de ART, o sea que cada 100 pesos que va al trabajador, ese empresario, esa unidad productiva tiene que depositar 9%, 9 pesos en concepto de prevención de ART. Es muchísimo dinero multiplicado por la cantidad de empleados que hay en blanco, la población activa que hay en Santa Fe, que son cerca de 800.000 trabajadores, y estamos hablando de que respecto de un mismo empresario o empleador en Córdoba, cada empleador santafesino paga arriba de 500 pesos extra que un empresario cordobés y mucho más arriba que uno en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto básicamente lo primero que uno ve es que genera una diferencia, sobre todo a la hora de poner plata y también en el caso de que haya inversiones. La pregunta es, ¿esto es con la modificación o la adhesión a la ley nacional equilibraría la situación? La adhesión a la ley nacional establece un procedimiento con comisiones médicas jurisdiccionales que yo en el proyecto que he presentado, en consonancia con lo mismo que está planteando la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación, creamos una comisión médica mínima por cada jurisdicción, de circunscripción judicial, de manera que funcionaría una en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, y una extra en San Lorenzo, porque digamos tiene también está en la zona industrial, de muchos reclamos en el fuero laboral, y una comisión médica móvil para trasladarse a aquellos lugares que queden muy alejados de los centros donde están las sedes de las circunscripciones judiciales. La primera pregunta que tengo, ¿y quién paga eso? Eso lo financia todo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación. La provincia no pone un peso, absolutamente. Hay una obligatoriedad
de que frente a una notificación, vamos a suponer que un empleado tiene un accidente en una empresa, cualquiera sea un accidente de trabajo, o initire yendo a la empresa tiene un accidente en el colectivo o en la moto, ese reclamo a la RT tiene que sustanciarse máximo en 30 días. Hoy, cuando uno va a un abogado, inicia una demanda laboral en el Foro Laboral de la provincia, tiene 1 año y medio para la audiencia promedio 2 del artículo 51, que es la primera audiencia que establece el Código de Procedimiento Laboral, y un proceso que dura aproximadamente 5 años. A ver, vamos otra vez. En Santa Fe, ante un accidente, la primera audiencia 1 año y medio. Sí, ¿Ese es el tiempo? De la demanda laboral, sí. Con lo cual, imagínate esto, nosotros tenemos alrededor de 15.000 actuaciones judiciales en el fuero laboral por año. A veces son 12, 13, 15, van subiendo. Sí. Desde el 2011 hasta hoy solamente se resolvieron 43.000. O sea que tenemos un stock acumulado de actuaciones judiciales en el fuero laboral que supera los 50.000 reclamos. Hay 50.000 trabajadores que todavía están esperando que el fuero laboral resuelva su demanda. ¿Qué significa esto? Que algunos son del 2016, son cercanos, pero algunos todavía son del 2011, donde no se resolvieron todas. Este sistema nuevo de la adhesión de la RT implica que en la fase administrativa, que es donde actúa la comisión médica, esto se resuelve en 60 días o en 30 días, 28 días promedio Córdoba. Sale una nota hoy en Diarios de Buenos Aires, 9 de cada 10 reclamos tramitados en las comisiones médicas en la provincia de Buenos Aires, que es una sede tremendamente conflictiva, no se judicializan. Eso quiere decir que hay satisfacción del trabajador. Sí, acuerdan las partes. Exactamente, respecto a la decisión de la comisión médica. Porque una cuestión que establece la ley de RT es que los peritos son peritos oficiales y no van atados al quantum de la indemnización. Hoy actualmente en Santa Fe el dictamen, el perito cobra en función del monto de la indemnización. Entonces, ¿qué sucede? Las pericias son exageradas en el monto, eso puede ser una satisfacción inicialmente para el trabajador, pero automáticamente la impugnan la RT y van a la justicia. ¿Y en la justicia cuánto pasa? 5 años. Tengo una pregunta más, y el tema es, ¿cuáles son las posibilidades de que esto se trate? ¿El proyecto ya tiene dictamen de la comisión? Pedimos preferencia, en principio estamos tratando de que se trate dentro de 2 sesiones, hay una expectativa en ese sentido. Entiendo que es imprescindible que la provincia reduzca su costo laboral. Para que nos demos una idea, cada RT, es más, en muchos casos las alícuotas varían según la empresa. Si usted tiene una empresa donde se ausentan muchos sus trabajadores y se enferman permanentemente, y bueno, a usted le va a subir la alícuota y por más que yo sea del mismo rubro, a mí no. Claro. En Santa Fe tenemos tan enquistada esta industria del juicio y del reclamo que muchas empresas de seguros, de RT, establecen, inclusive en combinación con los propios a veces sindicatos o empleadores, capacitaciones para los empleados, donde a veces le dicen, mire, si usted se enferma, falte, no hay ningún problema, pero no avise la RT. Porque eso sube mucho más la alícuota. Claro. Entonces, la verdad que hay toda una industria, un negocio, y entiendo al presidente de la Nación cuando cada vez que viene a Santa Fe insiste en ese sentido, porque lo veo que es un convencido de la necesidad de bajar el costo argentino, y mucha parte del aspecto de ese costo argentino tiene que ver con estas cuestiones que están mezcladas con el derecho del trabajo y de la seguridad social en el caso del sistema de riesgo. Diputado, aprovecho para preguntarle algo sobre política. Básicamente, usted es el presidente del radicalismo en la provincia, así que, ¿qué va a pasar con el Frente Progresista de cara a lo que viene el próximo año? Hay sectores del radicalismo que están ya con Cambiemos, definitivamente, más allá de lo que se habla de las candidaturas, pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a definir la cuestión del futuro frente, o se va a romper el frente, va a ser un frente nuevo? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la definición de qué sucede con una coalición política no es solamente de un partido, obviamente que depende de todos. Lo mismo yo le preguntaría al socialismo o a otras fuerzas que integran hoy el Frente Progresista. El tema es que me parece que en algún punto el socialismo mismo no sabe hacia dónde marchar.
de alguna manera hay sectores del socialismo más, si se quiere, convencidos de que no pueden tener una propuesta política en la provincia diferente de lo que es su alternativa nacional, y otros que dicen, bueno, podemos separar lo nacional de lo provincial y ver esto cómo se explora con otros aliados. Si lo que termina primando en el marco del socialismo como aliado principal del radicalismo en la provincia es una consonancia o jerarquizar la cuestión nacional en el marco de la discusión de cómo se conforma un espacio común en la provincia, el radicalismo ahí no tiene nada que hacer, porque está evidenciado que tenemos una posición respecto de la situación del país y de cómo marcha la Argentina y cómo viene la política nacional, que están las antípodas de lo que piensan la mayoría del socialismo. Ergo, es inviable que se sostenga una coalición cuando alguien viene a decir nosotros tenemos que marchar para allá y el radicalismo ya está en otro lado. Bueno, pero hay también dentro del socialismo algunos que dicen en este frente progresista hay que darle una nueva forma, tienen que incluir justicialistas. ¿Es un límite eso o no? Yo no creo que sea un límite. Digo que es un límite que pensamos para la provincia y cómo pensamos tolerar las posiciones que los partidos tienen en el plano nacional. Si se rearma una fuerza provincial que busque continuar lo que el Frente ha hecho y es plural e inclusive incorporar sectores del PRO, peronista, el que quiera venir es bienvenido. El tema es que eso tiene que tener cierta coherencia respecto a lo que queremos hacer en la provincia. Nosotros hemos tenido sectores políticos con los que históricamente estuvimos enfrentados en la provincia, pensamos distinto, concurrimos a elecciones, en su momento la génesis del Frente Progresista, allá por el 2007, fue dar una vuelta de página a 24 años de peronismo. Sí. Entonces, y en aquel momento no existía ni el PRO ni Cambiemos. Si nosotros eso lo trasladamos a hoy, sería muchísimo más lógico que intentemos un frente de los sectores que no estamos en el peronismo, llámese Cambiemos, llámese socialismo, llámese radicalismo, un frente provincial, abstraído de las cuestiones nacionales, tendría muchísimo más lógica en términos políticos que nosotros intentemos una apertura hacia el kirchnerismo o hacia el peronismo o hasta sectores del justicialismo que hasta hace 10 días nos extorsionan permanentemente para sacar cada ley o están en las antípodas ideológicas de lo que fue el Frente Progresista en el 2007. Si queremos disfrazarnos de una opción filopopulista porque creemos que hoy la situación de la Argentina da para eso, bueno, que el socialismo siga su camino, el radicalismo seguirá el suyo. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Bueno, en la continuidad periodística, bueno, un amigo, ¿cuántos años, no? Periodista, pero nos hemos encontrado también en Rosario analizando situaciones puntuales que tienen que ver la época más terrible que ha vivido Rosario con el tema de los monos y con todo lo que fue el tema del narcotráfico en la ciudad, ¿no? Hoy, vos decís, ¿se bajó el nivel de eso o no? ¿O seguimos en la misma frecuencia que en aquellos años donde las madres del dolor, los padres del dolor venían a denunciar y no encontraban canales donde hacerlo, digamos? Sí, yo lo que creo es que lo que se ha reducido el número de homicidios. Eso es lo que te expresa el gobierno provincial, esos datos son ciertos. Pero no creo que se haya reducido la violencia y tengo la sensación que va a crecer. Y va a crecer la ferocidad, Carlos, porque lo que se ha desmantelado son grandes bandas y ahora han quedado las pandillas que formaron esas grandes bandas. Y esas pandillas, como han quedado reducidas en el territorio y reducidas en el poder económico, tienen sí acceso a armas para imponer mayor predominio en el territorio y tener más dinero. Sí, no, esa lucha va a ser feroz. No, pero aparte, es lo que estamos viendo hoy en los aparte el barrios. tema, lo que genera el narcotráfico en materia de dinero, Sí, es, sí. es terrible. Y nunca se pudo o se logró que del Estado se investigue la ruta del dinero. ¿Quién son los que realmente colaboraron para que esto se afiance y se construya todo un poderío económico ahí? Porque, a ver, todo el mundo sabemos, por versiones, por comentarios, por algunas investigaciones,
pero nunca hubo un Estado en serio tratar de sacar el velo y quiénes son los personajes que colaboraron para todas estas cosas. Seguro, porque yo estoy convencido ahí, lo hemos dicho un montón de veces, lo hemos escrito en los libros, que creemos nosotros que hay nichos corruptos del Poder Judicial, del Poder Político también, del Poder Empresarial, que han colaborado en todo esto. Este es un negocio paraestatal, de arriba hacia abajo, desde los nichos corruptos de las instituciones del sistema, se alimenta todo esto. Por eso lo que tenemos permanentemente es un reciclaje. Vos imagínate, Carlos, que nosotros tenemos rutas del narcotráfico de hace 40 años. La ruta de la cocaína, que es la ruta 34, que además tiene un polo de desarrollo muy fuerte en lo que significa la zona de frontera, la zona de Rafaela y que luego llega a Rosario, y la ruta 11, hace 40 años que está trabajando. Lo único que han cambiado son los que están a cargo del peaje. Y ese peaje es una matriz, una confluencia de sectores delictivos individuales, pero también de fuerzas de seguridad y de funcionarios que miran para otro lado. Mirá, este año se van a cumplir 5 años del asesinato de Luis Medina y de Justina Pérez Castelli y su pareja. 29 de diciembre de 2013, para todos es el hecho recordado por la famosa computadora, que después fue investigado en la legislatura provincial, donde todos terminaron inocentes. Nosotros dijimos desde aquel momento que estaba mal direccionada la crítica y el cuestionamiento político, que lo que había que cuestionar era por qué Luis Medina puso 4 empresas en Rosario, con permisos municipales, provinciales, nacionales, y esas 4 empresas en donde están todos estos permisos con sellos y nombres, hay que investigar si esos muchachos, si esas mujeres que pusieron los sellos y las firmas, formaron parte de un negocio individual de Luis Medina o formaron parte de una protección estructural desde distintos niveles del Estado para que Luis Medina haya sido uno de los principales narcotraficantes del país, con contactos con sectores colombianos, como se ha demostrado en causas federales que hoy se están tramitando en Buenos Aires. Por eso me parece que es muy importante saber que al no investigarse a los titiriteros, lo que se va a multiplicar ahora son los títeres, se van a enfrentar entre sí y va a aumentar la violencia. Es un programa, la verdad, que para seguirlo de cerca, pero la convocatoria de hoy fue por otro tema. Queríamos charlar... te pido disculpas. No. Yo me enganché porque... No, pero está perfecto, porque aparte, a ver, no hay que olvidarse de algunos temas. Porque si no parece que pasa temporada, le damos mucha difusión, ¿no? Y después como que se pierden y desaparecieron. Y ojo con Capitán Bermúdez en eso. El aporte que te hago, un tilde para que lo tengas en cuenta, ojo con lo que está pasando en Capitán Bermúdez. Ojo. Bueno, ahí hay un centro... Hay enfrentamientos. Por eso digo, hay una zona pero hace rato que ahí... Sí. Es más, hay una especie de ciudad oculta. Me acuerdo que los políticos no querían ni entrar. Sí. Que el único, me decían, que se animó a entrar ahí y salió airoso fue Torre del Cel. Sí. Y que sacó un montón de votos. Sí, en Barrio Copelo. Exactamente, tal cual. Bueno, pero, a ver, yo lo que digo es un tema que no podemos olvidarnos. No, jamás. Porque es un tema que, así como se puede solaparse, otras cosas lo superan, ganan los títulos de los diarios, la realidad, todos los días nos dan cosas nuevas. Sí, claro. Pero hay una cosa que está ahí, latente, y como decís vos, puede llegar a ser algo violento en el futuro, y estuvimos perdiendo tiempo mirando otras cosas cuando tenemos que estar sin dejar la mirada sobre estos temas y a ver si el Estado, una vez por todas, toma el toro por las astas, ¿no? Y hace las cosas que tiene que hacer. Pero te decía que te llamamos porque vimos algo interesante, un proyecto que creo que lo estás manejando junto con Luis Rubeo. Sí, muy interesante. Es el tema de decir, bueno, a ver, el tema de la luz es una incidencia muy fuerte en la producción, muy fuerte en los medios. Hoy te digo, acabo de recibir un mensaje de la radio de Villa Guillermina, donde hay 2 radios en el pueblo y la van a cerrar porque no pueden pagar la luz. Es decir, la verdad, estamos yendo hacia un camino donde los medios de comunicación, sobre todo los del interior, que no tienen tanto el soporte de apoyo económico, que son voces que se pueden, digamos, son importantes en el lugar, hoy por el tema de la luz están con la posibilidad de cerrar voces. Ya apagaron a las 12 de la noche, arrancan a las 6 de la mañana, pero tampoco así les alcanza para hacer frente, sobre todo con el anuncio de que puede llegar a haber nuevos aumentos de la luz. Entonces, una situación y donde Santa Fe, bueno, hoy por hoy tiene la luz más cara del país. Nunca tuvimos la posibilidad de saber realmente si los costos son reales, si son los verdaderos, qué hay detrás de todo esto, porque, como siempre decimos, en Santa Fe, en la época del peronismo había una especie de
pacto no acordado, pero que las inversiones de crecimiento de la EPE la ponía el Estado provincial. Había todos los meses o todos los años en el presupuesto una plata para la EPE. Desde que llegó el socialismo, eso se eliminó y tiene que juntarla con sus clientes. Entonces, las inversiones las pagamos dentro del costo de la luz. Sí, igualmente lo que hay que decir es, hoy la EPE en el presupuesto provincial es el segundo presupuesto de la provincia. El primer presupuesto es el Ministerio de Educación. El segundo presupuesto, la EPE, 22.000 millones de pesos, Carlos, 22.000 millones de pesos. Igualmente, el problema que tenemos ahí es efectivamente lo que vos decís, el costo que viene de la empresa que nos vende esa energía. Esa empresa es Camesa. Hoy nos está vendiendo energía que va a superar los 10.000 millones de pesos en este 2018. La pregunta es esa que vos hacés. ¿Lo tenemos que pagar los integrantes del pueblo de la provincia de Santa Fe o puede salir de otro lado? Nosotros lo que proponemos es lo siguiente. El gobierno nacional ya dio muestras que le va a pagar la deuda histórica al pueblo de la provincia de Santa Fe con bonos, en todo caso. Ya dispuso postergar una docena de obras que a junio del 2018 eran otros 10.000 millones de pesos. Y ya anunció ajustes por 8.300 millones de pesos a partir del año que viene. Bien, si el gobierno nacional nos paga con bonos a nosotros, nosotros le podemos pagar con la misma moneda. Vamos a emitir bonos, cuasimonedas o letras, que es lo que dice la Constitución provincial vigente, que lo podés hacer en potestad de defender los intereses santafesinos, para justamente saldar la deuda con Camesa. ¿Para qué? Para que de esa manera los pequeños comercios, las radios de Villa Guillermina, las pequeñas industrias, los pequeños talleres, tengan un ahorro en la tarifa de luz. Esa es nuestra idea y eso es lo que presentamos sobre tablas con el diputado Luis Rubeo. Así que la provincia pague con bonos lo que tiene que ver con la luz y que ese ahorro en plata constante y sonante vaya para los santafesinos para hacer un sistema de ahorro que le permita pagar menos luz. Bueno, a ver, es que es fundamental, porque si una provincia de Santa Fe como es, tan, digamos, con gran capacidad de producción, donde la luz y el gas son fundamentales para la industria, hoy con valores totalmente disparados, que realmente inciden en los costos de producción. A ver, yo creo que acá dos cosas hay que hacer. Esto que vos estás planteando me parece interesante, sobre todo porque si es un ahorro que hizo toda la provincia, podría dedicarse una parte para amortizar esto y que se terminen los aumentos. Totalmente. Porque si me están hablando que después de agosto van a venir 25, hasta algunos hablan de 40, algunos alocados 40% de la luz, yo te puedo decir que va a quedar un tendal de empresas. Sumale lo del agua y lo del gas, que es realmente impactante lo que está viniendo. Hay un bar tradicional en Rosario, vos que estás trabajando muy bien en Rosario, sí. Hay un bar tradicional que es La Buena Medida, Rioja de Buenos Aires, que me mostró el otro día las tarifas, los impuestos que le ha llegado. Lo de luz, impactante, pero lo de gas era más impactante. Pagaba 700 pesos. Hoy paga 45.000 pesos. No, una locura. No lo puede aguantar. No puede, claro. No lo puede aguantar. Y estamos hablando de un lugar central, casco céntrico, sí, con movimiento casco económico histórico, con un movimiento propio, pero no lo puede aguantar. Es impactante. Por eso nos parece, basta de darle buenos gestos al gobierno nacional, si el gobierno nacional lo único que te da es sopapos. Frente a eso, pero aparte yo creo que también la EPE, de una vez por todas, es de todos los santafesinos, que muestre los números. Sí, sí. Queremos saber realmente cuánto lo que incide el costo de la compra de la materia prima, cuánto incide el tema de la distribución y cuánto incide el tema de los gastos de personal o digamos lo que es el gasto corriente. Tenemos que saberlo, porque yo creo que acá lo peor que se puede hacer es ocultar los números. Exactamente. Entonces, con transparencia, y si después hay que decidir que esto acá que ustedes están planteando, los bonos sean parte para reducir el costo de la... Me parece bienvenido. Y por eso celebramos la idea y queríamos ponerla para que la gente sepa que hay iniciativa, que por ahí con ahorro que hicimos durante muchos años, que nos privamos un montón de obras, hoy por lo menos sirva para mantener por lo menos los puestos de trabajo, para mantener las empresas y generar por lo menos de acá al futuro que se acomoden las cosas, es decir, por lo menos Santa Fe tenga estabilizado. Por lo menos defender a los santafesinos, Carlos. Exactamente. Que es lo mínimo que podemos hacer. Es tal cual. Que es para lo que nos eligieron. Gracias, Carlos. No, a vos, Carlito. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP,
Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Paloliver. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien. Pero bueno, con ganas de hablar con usted por varias razones. La primera, se está hablando tanto de la campaña política y la rendición de cuentas de los partidos políticos que lo primero que uno hace es, en Santa Fe hay un proyecto que se había presentado hace ya bastante tiempo, de su autoría, y yo me acuerdo que en su momento usted participó como observador en las elecciones en Chile, donde también miró cómo es el tema del financiamiento político, y acá está en discusión eso. ¿Cómo se rinde? Si es cierto que los partidos gastan tanta plata o no, si se gasta más de lo que se rinde. Y otra vez aparece el proyecto del diputado Paloliver. Bueno, Sí. ¿Cómo lo está analizando esto? Bueno, a ver, en primer lugar, decir que nosotros para hacer el proyecto que se presentó en septiembre del año pasado y que me acompañaron Carlos Delfrade, Rubén Giustiniani, buscamos legislación comparada, sobre todo lo que es Centroamérica. Yo como observador electoral tuve la posibilidad de participar de elecciones como El Salvador, República Dominicana, Chile el año pasado. Me quedó pendiente Costa Rica, que también tiene una buena ley de financiamiento. Y la última experiencia fue la de Chile, que si bien fue con posterioridad a la presentación, porque las elecciones fueron en noviembre, la ley es muy similar. La ley de Chile surge a partir de una gran crisis que hubo política institucional a partir de que se detectaron fondos que no se podían justificar y que estaban relacionados con el lavado de dinero, con la criminalidad. Y hubo una crisis política muy grande en Chile y lograron sancionar una ley. Lo más importante que por lo menos pude ver en la experiencia de Chile, que diariamente durante la campaña electoral un organismo que es auditor, que es el propio Tribunal Electoral, hace un seguimiento diario de los fondos utilizados por cada candidato. ¿Y siempre bancarizado? Bueno, en nuestro caso tiene 4 ejes muy claros nuestro proyecto. Sí, El primero de los ejes, que todo recurso que reciba una agrupación política o un candidato tiene que ser bancarizado. Cada agrupación política se le abre una cuenta, la abre el Estado a través de un organismo auditor que creamos, un organismo que para nada es democrático y que tiene las características fundamental de que su composición es con ciudadanos santafesinos que no tengan afiliación política y se seleccionan después de un concurso de oposición y antecedentes. Es el organismo auditor. Sí. Bancarización, ese organismo abre una cuenta en un banco único, un banco estatal. En el caso de Santa Fe tiene que ser en el Banco Nación. Cada agrupación política tiene una cuenta y el organismo de auditorio tiene ingreso permanente a esa cuenta diariamente. ¿Y quiénes pueden aportar? Pueden Porque aportar. ahí viene la otra discusión. Bueno, únicamente personas físicas, es decir, no pueden aportar empresas, no pueden aportar empresas, y ahora después te lo justifico. Sí. Algunos plantean, bueno, pero no aportan empresas, pero sí después miembro de empresa, de directorio, que es lo mismo. No, porque tiene un tope. Los aportes personales también tienen un tope, un techo que se puede aportar. Así que no pueden aportar, cada persona que quiera hacer un aporte en una campaña no puede aportar lo que quiera, sino que tiene un tope que, por cierto, es bastante escaso para muchos. Bueno, la idea es discutirlo. Nosotros en realidad hablamos ahí del 5% del ingreso anual de la persona que va a aportar. Y el otro tema que nos parece sumamente importante es la prohibición de que aporten empresas. ¿Por qué? Básicamente porque, a ver, en política nadie aporta una campaña electoral muy pocos, por pertenencia política, por simpatía política. Generalmente los empresarios aportan a cambio de algo concretamente. Entonces nosotros entendemos que parte del financiamiento de las campañas políticas, importante transparentar no solamente la cantidad de dinero que se gasta, sino de dónde proviene el dinero. Y el hecho de que aporten empresa es muy dificultoso poder tener realmente un control de dónde sale el dinero.
Y el último punto que nos parece fundamental y que también es muy discutido, muchos dicen que quiere hacer política que se pague las campañas, nosotros creemos en el sistema de partido, creemos en la defensa de los partidos políticos y entendemos que tiene que haber una cuenta estatal que debe estar incluido dentro del presupuesto provincial y en esa cuenta estatal debe servir para garantizarle a cada espacio político un mínimo de participación en las campañas electorales. Concretamente, con esa cuenta garantizar en ese piso que tienen todos los candidatos participación de los candidatos en la campaña electoral a través de lo que son los medios de comunicación. Bueno, pero ahí viene otro tema en discusión, porque en Santa Fe nosotros tenemos la ley que dice que, por ejemplo, no se puede contratar publicidad televisiva. La contrata el Estado, antes de la primaria y de la general. Pero también es cierto que hay gente que no es conocida y que en ese caso tiene una ventaja los que están en la actividad política o los que tienen algún tipo de trascendencia pública, porque después, a la hora de esa distribución, es muy poco el rendimiento por ahí en el conocimiento público. Nosotros copiamos el modelo nacional, transferimos el modelo nacional que funciona muy bien. La última reforma política a nivel nacional establece una igualdad para todas las listas en la cantidad de segundos que aparecen en la radio, en la televisión y demás. Ese es el modelo que nosotros transferimos, es decir, garantizar ese piso, lo que decís vos. También es cierto que hay candidatos que están más instalados que otros, pero a nuestro modo de ver es mucho más saludable garantizar esa igualdad que dejar librado al poderío que tienen las agrupaciones políticas. Porque ¿cuál es el tema? Lo que nosotros también perseguimos con este proyecto de ley, no solamente transparentar el uso de fondos, cuánto se gasta, de dónde vienen los fondos, sino también garantizar igualdad para que aquellos candidatos que tienen más poderío económico estén limitados en la utilización de dinero. Porque también es cierto que las agrupaciones más tradicionales, las estructuras partidarias con más desarrollo territorial son los que tienen más potencia desde el punto de vista económico y siempre marcan diferencia sobre las expresiones políticas minoritarias. Bueno, y ahora viene la pregunta más importante que tiene que ver con el margen político para debatir este tema, más allá de aprobarlo, cambiarlo, modificarlo. El tema es, ¿hay margen para esto? Dentro de la política, de los partidos políticos, de la situación que vivimos, porque nosotros ahora, es cierto que mucha gente se está enterando que ahora que la rendición o era trucha o ponían cualquier nombre y apellido, aparecieron unos que habían muerto, que también parece que donaron plata. ¿Hay margen para discutir esto? A ver, ¿cuál fue antes te quiero hacer una reflexión en esto, ¿no? ¿Qué es lo más grave de este escándalo, digamos, de los aportes truchos que utilizó justamente el oficialismo, el espacio que vino a plantear la transparencia, la honestidad, la lucha contra la corrupción y demás? Lo más grave que no fue un organismo del Estado quien detectó la irregularidad. Es decir, los soportes institucionales del Estado no funcionaron. Quien lo descubre es un periodista. Bienvenido sea que lo haya descubierto un periodista, pero la investigación de un periodista, de un joven periodista. Entonces, el organismo de Contralor que nosotros estamos planteando tiene que ver con eso, con una responsabilidad absolutamente determinada en ese organismo, que es quien debe garantizar la transparencia de la utilización de fondos de cada agrupación. ¿Hay voluntad? Nosotros, a ver, desde septiembre hasta hoy ni siquiera lo pusieron a consideración en la Comisión de Presupuesto. Hoy yo lo planteé formalmente por segunda vez, de que nos interesaba que se discuta, por lo menos que se ponga a consideración para empezar a discutirlo, y bueno, vamos a esperar. Yo, por lo pronto, para la próxima elección vamos a pedir una preferencia, a ver si en labor parlamentaria se nos da esa posibilidad de que se empiece a debatir. Me parece que es el momento adecuado. Ojalá, a ver, Santa Fe, yo lo digo en este proyecto y en los otros 3 proyectos que tienen que ver con los procesos electorales, porque en realidad no es un proyecto aislado, sino que son 4 proyectos que hemos presentado. Y los 4, en los fundamentos, tiene algo que para nosotros es sumamente importante. Santa Fe fue pionera, para bien y para mal, en materia electoral. Para mal, fue la primera provincia del país que utilizó la ley de NEMA, que terminó siendo nefasta, ¿no? Pero después la boleta única, el sistema de internas abierta y simultánea también fue una de las primeras provincias que lo aplicó. Así que esperemos que se den las condiciones.
En esto, como siempre, hay mucha hipocresía, realmente es así, y mucha comodidad. Y la comodidad, sobre todo, la ejercen aquellas agrupaciones que tienen poderío económico, porque realmente pasa por ahí. Yo, que a mí me tocó como militante político enfrentar a estructuras partidarias, oficialismo y demás, la verdad que en una campaña electoral, si el Estado no te garantiza un mínimo de participación, es muy difícil que un ciudadano o un grupo de ciudadanos y un partido político minoritario se decida a participar de un proceso electoral. Porque realmente el poder económico de algunas agrupaciones, de algunos partidos, en una campaña electoral es tan grande que te hacen desaparecer de la agenda dentro de esa campaña. Entonces, a nosotros nos interesa, como te decía, esos dos aspectos: transparentar de dónde vienen los fondos, para eso se reglamenta quién puede aportar y de qué forma, y por el otro lado, bueno, garantizar un piso de igualdad, que obviamente tiene que ser mayor al que actualmente en la provincia de Santa Fe, como bien decía vos, Darío, garantiza el Estado, que es prácticamente una formalidad para decir cumplí con la ley, pero es mínimo. En la Nación, ¿cuál es la diferencia? Que como la Nación es quien es quien controla a los medios de comunicación, no tiene una erogación la Nación, es una carga pública y los medios de comunicación están obligados a brindar los espacios. En la provincia tiene que pagar esos espacios, pero la verdad que hay presupuesto en la provincia de Santa Fe para garantizar un piso de igualdad para cada uno de los candidatos. O sea, ¿esto qué significa un piso de igualdad? Al haber un límite en lo que las personas pueden aportar, no va a haber mayores diferencias. Está bien, va a haber una agrupación que puede tener aporte de 1000 personas, otros, claro, otros menos, pero siempre vas a tener un techo mucho más bajo que dejarlo librado a las posibilidades que cada uno pueda gastar, ¿no? Diputado, muchísimas gracias. Gracias, Darío. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. Bueno, en la continuidad de Sin Mordaza queremos hoy presentar a alguien que este día martes 31 de julio va a ser su presentación de un libro que va a generar sobre todo, me gustaría que genere polémica porque queremos saber la magnitud de lo que significó el brigadier López en la construcción de esta Argentina. Y por eso le doy la bienvenida a don Cachi Martínez para los amigos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo y la audiencia del canal. Sí, Oscar, escribiste un libro, lo vas a presentar públicamente aquí en Santa Fe. Contame de qué se trata, porque hablar del brigadier López, se cumplieron 200 años de su primer gestión al frente de la provincia, pero yo creo que por ahí no tenemos conciencia de lo que significó López en todo lo que fue la construcción de esta República Argentina, ¿no? Sí, claro. Bueno, López es la figura histórica de la provincia de Santa Fe más importante, es un héroe. Y su vida realmente es para que lo tomen y filmen una película, porque es una vida de matices interesantísimos. Libró 1000 batallas, fue el constructor del federalismo, el patriarca de la federación, se le dice fundamentalmente porque a partir de sus victorias militares, él logra los tratados que son los pactos preexistentes que permiten que nosotros tengamos una constitución federal. Cuando nosotros sabemos que en Santa Fe se dictó la Constitución es porque López había dejado los cimientos para que haya un país federal. Un hombre que incluso tiene cuestiones personales y hasta escapes que son casi cinematográficos, ¿no? Yo suelo contar que, López era hijo natural, llevaba el nombre de la madre. En realidad, la madre era viuda y se había reunido con el padre, pero en aquella época se lo consideraba guacho y no se lo podía reconocer. Entonces fue con el nombre de la madre, inscripto, y de alguna manera se mimetiza con la provincia, porque la provincia también era una provincia no reconocida por el poder central. Entonces,
La verdad que nosotros lo que hemos tratado de hacer es un homenaje, pero un homenaje con algún grado de complicidad con el debate que los santafesinos debemos darnos en un contexto donde actualmente el federalismo está en riesgo. Ajá. Ahora, ya una pregunta. Contame un poquito qué vamos a ver en este libro, de qué se trata, cuál va a ser el perfil, hacia dónde vamos con este libro. El objetivo del libro es esencialmente que sirva para que nuestros alumnos y muchos de los docentes conozcan de manera sencilla la vida. Un tipo manual, sí, la vida de López, porque la verdad que mucha gente que nos escucha, al brigadier lo conoce más por la cancha de Colón, o la radio, o la tal vez la autopista. Porque alguna vez se lo menciona como el gran caudillo santafesino. Y efectivamente ha sido el arquitecto del federalismo argentino. Si no fuera por López, nosotros hubiéramos tenido una constitución después de la independencia que establecía la monarquía. Bueno, ¿cómo funciona el libro? Un primer capítulo sobre los aspectos personales, un segundo capítulo contándole al lector cómo se llega de 1810, cuando, digamos, todo el virreinato estaba contento por la revolución de 1810, a esta disputa con Buenos Aires, que se produce a partir de un Buenos Aires que cree que lo único que tiene que hacer es reemplazar al rey. Nada más. Y que quiere imponerle a las provincias del interior los gobernantes. De hecho, en la provincia de Santa Fe, el primer gobernador que designa Buenos Aires es un español. Cuando los santafesinos querían designar a Candioti, otra gran figura de la historia santafesina, que se llamó el príncipe de los gauchos. Después hacemos referencia a las batallas contra, digamos, las intervenciones de Buenos Aires, batallas que fueron fundamento de los pactos, y también batallas memorables, como la del Mío Mío o de Puente Márquez, donde la verdad que no tendría nada que envidiarle una filmación a la película 300 del Batalla en las Termópilas, porque ahí con fuerzas disminuidas, pero con gran inteligencia y conocimiento del territorio, López prevalece sobre los porteños. El Mío Mío es una plantita que envenena a los caballos, y López a Lavalle, que era un gran militar, lo lleva a campos donde existía ese pasto. Lavalle, buen militar, pero desconocedor de la realidad, termina perdiendo 600 caballos. O la batalla de Puente Márquez, que consolida el federalismo, donde, por ejemplo, utiliza los caballos tullidos, López, y le pone paja en la cola y lanzas al frente, y hace una especie de torpedos que rompen las líneas de Lavalle y le permite la victoria. Después, bueno, todos los tratados constitucionales, la reforma de la Constitución de 1819, la primera reforma federal, que fue una reacción de Santa Fe como parte de la Liga de los Pueblos Libres a la Constitución unitaria que había establecido el Congreso de Tucumán. Eso va a estar reflejado en un capítulo, y después la visión latinoamericana. López es un hombre que se formó y se relacionó con titanes. Se relacionó con San Martín. Los blandengues se formaron con el apoyo de los granaderos a caballo. Se formó con Belgrano, que en las guerras por la independencia lo convoca López, y López participa en las guerras del Paraguay. La relación con la banda oriental del Uruguay, que logra la independencia, podríamos decir, del imperio cisplatino, de los portugueses a partir de la intervención también de López. La relación de López con la defensa de la soberanía de Malvinas. Cuando los ingleses toman Malvinas, Argentina no estaba constituido como federación, no se había dictado la Constitución del 53, y el gobernador de Buenos Aires, que hacía las veces de representante de las provincias, que era Balcarce, lo informa a los gobernadores, y es López el que hace el reclamo, demostrando que Argentina, aún sin Constitución, ya era un país federal, y hoy es uno de los antecedentes que nuestro país esgrime para defender la soberanía de Ahora, la Argentina. ¿cuántas cosas que, a ver, en la escuela no está previsto este estudio? Porque uno lo estudia muy light, digamos. Lo de López en la secundaria o en la primaria es como una pasadita, como para tener una referencia. Por eso, y no se ha profundizado. A ver, yo creo que esto es un error que tenemos los argentinos. No podemos
tener un futuro si no conocemos el pasado, si no amamos el pasado, si no sabemos de dónde venimos y no rescatamos estos líderes que han plantado bandera, como decimos, del federalismo, de la defensa de la soberanía. Qué lástima que la educación, que tendría que ser el pilar para la construcción de nuestros chicos, de nuestras generaciones, no se haya detenido en un capítulo tan importante como el de López. Mirá, coincido plenamente con vos y me parece que es tiempo, incluso tiene una vigencia muy actual la discusión federal. Hay gobiernos que hicieron algo, reconozcámosle a José María Bernet la intención al menos de ponerlo a López en el escenario provincial, el rescate de la bandera. Hay que reconocerle a este gobierno que hizo una convocatoria a gobernadores en los 200 años, pero hay mucho más para hacer. Yo la verdad que diría que estos 200 años deberían servir para que en las escuelas de la provincia se enseñe López. Seguro. Para que en cada escuela se designe un aula con el nombre del brigadier, estimulando este espíritu federal. Porque López no solo es una pieza de nuestra historia, es una pieza de nuestro presente. Hoy estamos discutiendo con el gobierno nacional que nos quiere detraer 8.500 millones de dólares, de pesos, que son 3.000 pesos por habitante, y eso también es parte de la discusión federal. Que todos los argentinos sostengamos el sistema de transporte del AMBA, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tiene que ver con el federalismo. Que en la ciudad de Buenos Aires la justicia la sostengan las provincias, tiene que ver con el federalismo. Cuando nosotros vemos que en Buenos Aires AISA recibe 20.000 millones, tiene que ver con el federalismo. Por eso es tan importante la vigencia de López. Entonces, será este martes 31 de julio, ¿dónde? A las 11 horas en la Sala Marechal. En la Sala Marechal. Y un agradecimiento especial a dos colaboradores, ¿no? En primer lugar, a Rafael Bielsa, que nos ha prologado el libro. La verdad que Rafael siempre ha sido un hombre muy generoso conmigo y hemos charlado mucho sobre el brigadier. Y a Hugo Lazzarini, que ha ilustrado el libro. Realmente yo creo que va a ser un libro muy útil para aquellos que realmente entiendan que es muy importante conocer la historia, como vos dijiste, para saber dónde estamos en el presente y ver cómo caminamos hacia el futuro. Ojalá que esto, no termine solamente en una presentación, un libro, sino que el Ministerio de Educación tome esta iniciativa y prevea a ver cómo se puede incorporar dentro de todo lo que es el plan de estudio en la provincia, la incorporación de un capítulo especialmente para el brigadier. Gracias por haber venido. Gracias a vos, un saludo a la audiencia.